Saben que la noche de los lunes en la 8 Bierzo es la noche de la tertulia. Bienvenidos a todos los que siguen nuestro programa con entrevista de actualidad de la mano hoy de Miguel Ángel Blanco, compañero en la redacción de informativos de la 8 Bierzo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Y también con Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León en el Bierzo. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y con un protagonista que es David Belzuz, presidente de la Asociación de Hostelería del Bierzo. David, buenas noches y bienvenido. Buenas noches a los tres, a todos. Bueno, ¿en qué momento está el sector ahora, 2023, febrero? La pandemia la damos por pasada, por olvidada. ¿Qué tiempos más complicados habéis vivido, no? Has preguntado tantas cosas. Te digo, estamos en mucho mejor momento, pero esta respuesta es fácil, porque todo lo que venga va a ser mejor que lo que había. Pero bueno, sí que es cierto que hemos, por ejemplo, ahora Navidades hemos hecho una gran campaña, y ha habido gente, y ha habido ambiente, se nota que la gente tenía muchas ganas. Cuento mucho el tema de las noches, las cenas de empresa. Se veía un ambiente especial, como más tranquilidad y menos, vamos a decir, como más ganas de disfrutarlo de verdad y menos ansia. La gente tenía, no sé, yo la vi muy alegre durante estas Navidades. Entonces, bueno, todo lo que está viniendo es mejor que lo que había. Olvidada, no vamos a poder olvidar la pandemia todavía, y todos queremos hacerlo, y de verdad que ves que por sectores o por momentos en la vida, ahora quitaban las mascarillas en el transporte público, etcétera, pues vamos dejándolo a un lado, pero nosotros tenemos unos créditos ICO en muchos casos, o unas deudas personales en aquellos que hayan utilizado sus propios ahorros para salir de esto, que van a tardar, yo calculo, alrededor de 3-4 años en pagarlos. Esa letra llega todos los meses y me recuerda lo que ha pasado, a mí y a muchas otras personas. Entonces, bueno, mentalmente sí, hemos pasado página. ¿Queremos empezar a hacer nuevas cosas y pensar de otra manera? Sí. ¿Se ha olvidado, ya no está ahí? No, sigue ahí, sigue ahí. Pero bueno, estamos en un mejor momento que estábamos y hay que tomarlo con optimismo. Has hablado de los ICO, de todas aquellas líneas de ayuda para colocar no sé qué, para no sé cuánto. Al final, ¿esos fondos llegaron? Pues ha habido diferentes casos. Digamos que algunos sí, los más sencillos, entre comillas, los más cercanos, y casi en la mayor porcentaje han sido de la Junta de Castilla y León. Si bien es cierto que llegaron tardísimo. O sea, aquí hay flores y hay cardos para todos, ¿no? No solamente para unos y para otros, no. Pero bueno, en este caso llegaron bastante tarde, pero llegaron algunas pequeñas ayudas de la Junta de Castilla y León. Las ayudas a nivel nacional, los fondos europeos, que eran 11.000 millones, que había que repartir. Llegaron, pero llegaron a tan poca gente. Yo, en lo que estuvimos moviendo aquel tema, hablaban de una posibilidad de 150.000 empresas en Castilla y León, más o menos susceptibles de recibir estos fondos. Había unos 200 y pico millones, no recuerdo bien la cifra, pero había una cantidad importante de dinero, y de esa cantidad concurrieron a unas 15.000 empresas, más o menos, y muchas de ellas no fueron aptas. Quiero decir, de 150.000 concurrieron 15.000, o sea, un 10%, y de esas no a todos se lo dieron. ¿Llegar? Sí, llegaron. ¿A donde tenían que llegar? No llegaron. Eso en el caso de la Junta de Castilla y León. En el caso municipal se prometieron y nunca se dieron. Esto es así, se prometieron unas ayudas para las terrazas y para medidores de CO2 y otra serie de cosas. Si tiramos de hemeroteca lo podéis ver, no recuerdo tampoco exactamente la fecha, pero se prometieron, soy consciente, y nunca jamás llegaron. Había unos problemas para cerrar el presupuesto, para cerrar, no me acuerdo cómo era, pero entonces hablaban de cuando terminase el ejercicio, que si este año, que para el que viene, todo quedó en agua de borrajas y no se llegaron a dar. Entonces, bueno, algunas, las primeras que salieron, aunque tarde, sí que llegaron a su sitio. Y las nacionales llegaron, pero a muy poquitos, pero realmente pocos, de verdad. Antes de darle la palabra a mis compañeros, ¿cuántas empresas crees que el COVID se llevó en Ponferrada, sabes? No, yo no tengo esta idea. Fíjate que nosotros somos una asociación pequeña y con muy poquitos recursos. No recibimos, también porque no hemos querido, ninguna ayuda, de manera que no tenemos infraestructura para tener datos o para manejar todo este tipo de cosas. Es un poco lo que vas averiguando, sabiendo cuando tú te mueves o llamas. Yo, por ejemplo, en la época de estas ayudas llamaba mucho a Traxatec, que era una empresa que gestionaba para la Junta de Castilla y León estas ayudas. Me informaba, les daba la vara, la verdad que fueron muy majos, les mandamos un saludo desde aquí, porque se portaron, intentaban un poco, pues, no sé, darnos toda la información posible, etcétera. Entonces, de ahí tengo la idea, las empresas que se las llevó por delante. Sin duda, no, lo que no sé es decirte cuántas, es que se las llevó a muchas, seguro. Y es el día de hoy que más, aún he hablado estos días con algún compañero de la asociación que ha traspasado recientemente el negocio, etcétera. Bueno, no lo vemos tan claro porque alguna gente lo que ha hecho es cambiar de dueño, cambiar de dirección,
pero el negocio sigue estando, pero sí se ha llevado mucha gente por delante, sin duda, pero no sé deciros cuánta. Miguel. Usted habla de que el Estado sí arbitró fondos que después no llegaron a un 10%, pero parece mentira que en una sociedad donde se habla de descentralizar, porque la administración más cercana es la que más conoce los problemas, les hemos visto manifestarse ante la Junta de Castilla y León, ante el Ayuntamiento de Ponferrada. Es un poco extraño ver que no te ayudan los más cercanos, ¿no? O han insistido en reclamar y solo aquella promesa y no han vuelto a llamar a la puerta. Yo creo, o sea, lo que dices puede ser bastante así. Ahora, matizarlo sería bueno. Los que están más cerca son los que al final te acaban ayudando de una manera u otra. A lo mejor no como tú quieres, pero están cerca y es más fácil llegar. Y los que están más lejos es muy complicado. Yo creo que sobre esto que estás diciendo, el quid de la cuestión está en el problema que hay entre administraciones. Nosotros fuimos a hablar con todas ellas, desde el Ayuntamiento de Ponferrada, el Consejo Comarcal, Diputación de León, Junta de Castilla y León. No llegamos más arriba porque no nos recibieron, pero fuimos a hablar con todo el mundo. Todo el mundo tuvieron buenas palabras y todo el mundo nos respondió lo mismo. La culpa no era de ellos, era de la siguiente administración. Yo os ayudaría ahora mismo. ¿Cuánto necesitáis? Yo os lo daría ahora mismo, pero necesito la aprobación, necesito... Y siempre había un culpable en otra parte. Entonces, el problema es entre ellas, no funcionan. Y de ahí también un poco los largos que se hacen los trámites, los largos que se hacen los plazos a la hora de sobre todo, este tipo de cosas. Entonces, sí que es verdad, y pues lo mismo, flores también a quien se las merezca. Durante la pandemia se hicieron grandes esfuerzos o una logística espectacular a la hora de gestionar pues, los ERTES o otra serie de cosas, pero quizá en las ayudas, lo que es en el concepto de las ayudas, se llegó muy tarde y entre las administraciones no se ponían de acuerdo, se dividieron de una forma un poco arbitraria, todo muy complicado. Claro, es que en cada comunidad se hacía una cosa distinta, es que fue muy difícil. Sí, más que económicamente les ayudaron, digamos, en especie, les habilitaron espacios, por ejemplo, en Zona Azul, para ocupar la vía pública, ¿no? Sí, entonces ayudas llegan y la intención está y la visibilidad se nos dio por parte de los medios de comunicación, o sea, sí, sin duda. Lo que pasa es que eso, la gestión es tan complicada y tan grande y la comunicación entre administraciones es tan poquitita, no lo sé, rencillas, problemas, diferentes partidos, no sabría, es muy complicado de saber. En lo poco que yo he podido ir viendo, el sistema no funciona tal y como está, y menos para situaciones de crisis de esa magnitud. Buenas noches. Y también los tiempos de la pandemia supuso un cambio para ustedes en cuanto a las servilletas, es decir, una forma de trabajar. ¿En qué ha cambiado la hostelería de hoy y en qué ha mejorado gracias a lo que ha sido el COVID? Bueno, es una buena pregunta. Cambiamos por obligación muchas cosas. Algunas se han quedado, no muchas, pero algunas se han quedado. Pues yo qué sé, ahora hay mucha carta digital, menos carta de papel, pero bueno, el caso de las servilletas fue curioso porque había un momento en el que tú pensabas, bueno, pero ya, ¿por qué no vuelven las servilletas? Han tardado más en volver de lo habitual. Y yo me acuerdo de sentarme en cafeterías y decir, bueno, pero si ya está, si ya nos dejan, ¿por qué no hay servilletas y seguía sin haber? Pero bueno, han vuelto finalmente, quizás son más necesarias a lo mejor que la carta de papel. Pero bueno, que los cambios más sustanciales, yo creo que ahora... Es una opinión personal completamente, no es que, pero me parece como que hay algo más de distancia entre las mesas. No sé si es algo así subconsciente que tenemos, pero como que si están muy juntitas, tenemos como todavía algo de miedo, algo de respeto. ¿Qué más da? Porque estoy un poquito más allí, pero estamos cada uno en nuestro sitio. Ese poquito, no sé, que nos ha tocado ese chip quizá, pero no sabría decirte. Hacemos el trabajo un poco lo mejor que podemos y nos adaptamos. Cuando es por obligación, pues oye, lo haces un poco más a regañadientes, ¿no? Pero luego lo que con el tiempo ves que funciona y que está bien, pues ¿por qué no? Si le pasamos un poquito a la mesa o si tenemos esa separación o si ventilamos un poquito más, pues no pasa nada y va a ser mejor para todos. No sé, son detalles. Al final yo creo que se han quedado algunos detalles. La hostelería vuelve un poco a lo que era y a lo que siempre ha sido. ¿Y el COVID ha sacado muchos profesionales del sector, muchos trabajadores? Sí, esto ahora mismo está muy... Bueno, se habla mucho de esto. Sí, ha habido mucho cambio de profesión, también mucho cambio de ciudad. La gente, pues eso, si estás al ERTE, estás trabajando, pues imagínate, haciendo extras o fines de semana en un negocio de hostelería y te quedas con el 70% de tu sueldo durante 3 meses. Buscas otra cosa, no puedes vivir, es lógico. Entonces, digamos que esta fuga, vamos a decir fuga, pues bueno, pero entre comillas, este cambio de vida que mucha gente ha tenido que hacer, lógicamente,
nos deja en zonas como puede ser el Bierzo, que somos una zona en gran depresión y con una huida de población muy grande, nos deja sin recursos, sin personas, sin profesionales. Entonces, yo creo que por ahí van más los tiros de esa polémica que hay, que imagino que es un poco por donde vas, con el tema de la hostelería y la falta de profesionales. Yo creo que esta pandemia ha cambiado las cosas y nos ha dejado un poco, pues bueno, con pinzas. Hay muy poquita gente y de ahí viene también nuestra reclamación, que en esto, por ejemplo, y retomo lo que decía antes Miki, tenemos esa necesidad de formación, de tener un centro formativo de hostelería en el Bierzo, que se pidió durante la pandemia, que apoya el ayuntamiento, que apoya el Consejo Comarcal, me consta porque ellos nos lo dijeron y porque todos firmamos una serie de cartas pidiéndolo, y no llega. Este centro no llega. Y bueno, pues estamos hablando de que no hay profesionales y de que no hay un centro de formación. ¿A qué están esperando? ¿Qué más hace falta para que esto suceda? Ahí va, en Asturias hay 3 o 4, no sé ahora mismo el número, pero hay más de uno. En Galicia también lo hay. Sé que en la vecina Valdeorras no deben tener, y también ha habido contactos entre Valdeorras y el Bierzo para mover este tema, y bueno, pues no importaría que estuviera en cualquiera de los dos sitios porque nos pilla bien a todos, pero hace falta esto. Y yo creo que eso, retomando las dos cosas, falta gente y falta formación. Entonces, tenemos esta necesidad y la queremos de alguna manera pedir. Todo el mundo la apoya, pero no llega. ¿Y puede llegar a ser un problema si esto en el tiempo... El problema ya está, el problema ya existe. ¿Por qué? Porque la profesionalidad ha bajado en determinados momentos. Imagínate, pues en el verano, ahora que han vuelto otra vez las celebraciones, las bodas, los eventos. Veíamos estos días la celebración del Botillo en Membirio. Esto requiere una necesidad de gente brutal para hacer eventos durante momentos puntuales. Y es gente que de alguna manera hace ese extra, ¿no? Esto no lo hay. Me consta que para esta celebración han venido camareros de León, han trasladado gente de otros sitios porque no hay suficientes, y en verano, durante las celebraciones, lo mismo, no hay con quién trabajar, entonces tienes que buscar en otros sitios. Bueno, pues es una pena, sobre todo por eso, porque la iniciativa está ahí, el proyecto existe, hay un instituto en Cacabelos, en Cuatro Vientos, que es el que de alguna manera lo está demandando, y esto no sucede. Pues oye, es una realidad, habría que de alguna manera solucionarlo. En la última celebración de una jornada provincial sobre nuevas profesiones para el empleo y para los jóvenes, se decía que la COE, la Federación Nacional de Empresarios, el Círculo Empresarial Leonés, decían que había una demanda muy grande en construcción y en hostelería. Le preguntábamos a los chavales y decían que hostelería no, porque era muy esclava y se pagaba poco. Quizás hay alguna cuestión relacionada también con las cantidades de horas y el trabajo, porque la fama está ahí en el aire. Y además ahora hay un problema añadido, el incremento del salario mínimo profesional, que les puede volver a ustedes más beligerantes a la hora de entender que el Estado les presiona siendo pequeños empresarios. Yo no iría por ahí. Quiero decir, el salario mínimo interprofesional está por debajo todavía del convenio colectivo de hostelería en León. Tenemos uno de los convenios, curiosamente, uno de los más altos de España. Entonces, no sé si es el motivo. Yo lo que considero es que no les falta razón. Evidentemente es un trabajo duro, yo lo hago cada día y bueno, pero todavía no he conocido muchos trabajos que no sean duros. Quiero decir con esto, eres bien libre de buscar lo que tú quieras o lo que tú consideres. Ahora bien, si hay una demanda y hay una necesidad, pues eso está ahí. A lo mejor no hay una demanda o necesidad de otros trabajos a lo mejor menos exigentes físicamente, y no sé, yo sé que hay muchos ingenieros, que seguro que su trabajo es muy duro, aunque a lo mejor no sea físicamente, que tienen que irse a buscar trabajo fuera de aquí. A lo mejor esos jóvenes pues son ingenieros y no quieren ser hosteleros, camareros o lo que sea, o cocineros. Quieren ser ingenieros, que para eso estudiaron, pero aquí no lo van a encontrar. Ahora, si alguien no tiene trabajo, y me consta que falta mucha gente o hay mucha gente apuntada en el paro, y las opciones que hay aquí son las que hay, pues bueno, no sé cómo explicarlo mejor. Es lo que queda por hacer. Lo otro, que es lo que está pasando y es terrible, irse a buscar a otro sitio. Ahora menos, pero aquí hubo unos meses en Ponferrada que había muchos bares donde se ponía en el escaparate, se necesita camarero. ¿Qué demanda hay ahora mismo de profesionales en el Bierzo? Se puede cuantificar, pero también, por otro lado, también le quería decir, también es cierto que es un empleo muchas veces, o yo intuyo que es así, que es un tanto inestable. No se arraiga en el negocio, sino que la gente va cambiando de un negocio a otro.
Sí, hace años, cuando yo empecé, tampoco es que hace tantísimos, pero bueno, yo empecé a lo mejor hace 20, 22 años, era un trabajo que muchos hacíamos, y así también empecé yo de alguna manera. Eventualmente trabajabas en el verano como camarero para comprarte no sé qué, para pagarte no sé qué otra cosa, o gente que simultaneaba los estudios y el trabajo de camarero. Vamos al camarero, pero bueno, la falta que hay, pues la mayor falta de cocineros, no vienen. No hay cocineros. Pero bueno, el camarero es como muy socorrido para esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto sucedía. Bueno, pues ahora no, ahora esto no es así. Los motivos pues no los conozco con exactitud, pero no hay mucha gente que esté dispuesta a esto. Entonces, bueno, cuesta más encontrar. Pero esto viene porque la necesidad de personal en la hostelería depende de la demanda. Y la demanda no suele ser estable, sino que sube los fines de semana, y durante la semana es menor. Eso es lo que hace, es que no tiene más vuelta de hoja, o sea, no se trata de que es un trabajo inestable, es que la clientela es inestable, la clientela no vienen 10 personas el lunes, 10 personas el martes, 10 personas el miércoles, vienen 2, 2, 2 y 35 el sábado. Entonces, tú tienes que intentar amoldarte a esto. Ahora han venido con este nuevo concepto, no me acuerdo ahora el nombre, pero es como fijo, discontinuo, superfijo, megafijo, que no lo puedes despedir jamás, pero que aunque solo trabaje 1 hora a la semana. Vale, muy bien, de acuerdo, me parece bien, pero que no cambia la realidad. La realidad es que si yo no tengo clientes, no necesito personal. Entonces, la precariedad, esa de la que hablamos, de que es que no es algo, digamos, estable, viene de la necesidad. Muchas veces tú vas a un bar y a los 6 meses hay otro camarero. Es decir, que también se mueve mucho el propio sector. Esto tiene que ver, en muchos casos, no en todos, pero también tiene que ver con la falta de profesionalidad. Esa persona, cuando empieza a trabajar, probablemente no haya puesto un café en su vida. Entonces, ha de venir a aprender a hacer los cafés, mientras tú estás pagando para que esa persona aprenda. Viene a trabajar y tú le enseñas. No hay contratos formativos de esta manera. Yo tengo alguna persona trabajando conmigo que empezó porque había una escuela, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacían una especie como de formación pequeñita, era pues de camarero de barra, aprender a hacer un café, servir una caña, no sé qué, y venían a hacer prácticas a los restaurantes. Y entonces durante 15 días hacían prácticas contigo, tú le enseñabas, y si eso funcionaba, bueno, pues esa persona está trabajando a jornada completa con nosotros. Pero porque parte de esa formación la recibió fuera, llegó y estuvo 15 días aprendiendo, y de alguna manera vimos que tenía madera o futuro o ganas o que quería hacerlo, y ahora tiene un contrato fijo. Es un ejemplo, ¿vale? Si tú no has hecho esto nunca, llegas, estás 3 meses y no hay manera de que tal, o a ti no te gusta realmente ese trabajo, sucede lo que sea y cambias de personal. Si hubiera una escuela, que es lo que estamos diciendo, donde aprendieses, la gente fuese porque tiene ese interés y esas ganas, aprende el oficio, le gusta y encuentra un empleo, pues seguramente no se iría a los 6 meses. Yo lo achaco un poco a eso. Yo no sería tan tremendista ni tan ir a buscar. Yo sé que la fama que tenemos los hosteleros, o sea, sé un poco por dónde vais, pero no es esa digamos, lo que mueve el mundo. Al final se trata de que si tú estás bien en tu trabajo y si tu trabajo es lo que necesitas y se encaja contigo, pues todo va bien, y si no, no. Pero los motivos no son siempre que los hosteleros somos los malos y que es que, bueno, eso es una cosa muy fácil. También es cierto que cada vez hay mayores inversiones en los bares. Los bares cada vez necesitan una inversión muy fuerte, se están renovando muchos bares, incluso aquí en Ponferrada, otras ciudades como León también muchísimo, ¿no? Entonces, quiere decir que también es una cosa que en el fondo es un sector que quien invierte, pues también se juega mucho dinero y necesita también unos profesionales a la altura del negocio. Sin duda, estamos de acuerdo. Yo soy bastante consciente de esto, pero bueno, que las inversiones en sí mismo, pues muchas veces vienen también dadas por la normativa. Tienes que cubrir, o sea, tú no puedes coger un local, cerrarlo, pones estas sillas y esta mesa y ya está. Pues tienes que cumplir una serie de normativas de ruido, de insonorización, de seguridad, entonces esto cuesta un dinero. Tú los ves bonitos por fuera, pero por dentro la mayor partida en un negocio de hostelería está detrás de las paredes o en la sala de máquinas, en las cocinas, en los aires acondicionados, en tal. Bueno, es obligatorio, tienes que hacerlo, está bien, tiene su porqué y lo haces. Pero sí, sin duda, si tienes estas inversiones tan fuertes, hablábamos de las terrazas, y montamos terrazas cada vez más importantes, más grandes, con mayores comodidades, para que todo el mundo también pues, se sienta mejor estando fuera, etcétera, etcétera, pues necesitas tener una cierta seguridad y necesitas también profesionales que estén a la altura. ¿Y ayudaría una, entre comillas, racionalización de horarios? Ahora se empieza a ver
que no sé si en el Bierzo o en Ponferrada pues está sumando gente pues a cerrar más pronto, que los horarios de las cenas no se prolonguen tanto tiempo, todas esas cosas que algunos intentan ya poner en práctica. Bueno, eso cada uno es bien. ¿Se lleva aquí en Ponferrada? ¿Conoces a alguien que lo haga? Bueno, hay un poco de todo. Yo procuro no llegar al final de mi horario, es lo que procuro, pero las necesidades son las que son a veces. O sea, pero nunca, no lo he hecho tampoco lo hacía, es mi caso personal, ¿eh? Cada uno es bien libre. Tú, el horario que tienes, Por supuesto, estás en tu derecho de cumplirlo y es tu deber cumplirlo también. Pero bueno, al final no se trata tanto de eso. A mí me recuerda en la pandemia, durante la pandemia había un horario obligatorio y hablaba con alguna gente del mundo de la cafetería, que normalmente estiran, en lugar de las 10, que lo que había que estar en casa, pues siempre están como hasta las 12 o hasta la 1. Y todos estaban contentos así, porque como solo se podía salir ese rato, la gente iba ese rato, se hacía la caja, se tomaban los cafés y nos íbamos pronto para la cama. No estaría mal, yo creo que es una gran idea, y a lo mejor es una idea como muy horario europeo, pero es muy complicado poner en práctica algo así aquí. Es como la jornada esta de ¿cuántas horas? De 5 horas o de 4 horas. Sería maravilloso. ¿Se puede? Yo lo dudo, pero vamos, es cuestión de que alguien empiece. Y que nos adaptáramos todos. Miguel. Claro. Ustedes son un verdadero termómetro de la actividad económica, porque si hay falta de dinero o falta de economía, se suprime antes ir a un bar o a un restaurante que ir al supermercado, lógicamente, ¿no? Entonces, en ese termómetro, ¿ustedes cómo ven Ponferrada y el Bierzo hoy por hoy? Seguimos en caída libre, hemos frenado, hay expectativas realistas, no ensoñaciones oníricas de que la economía puede mejorar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vuelvo a lo de antes, es una opinión personal, pero yo creo que no estamos mejorando. Pero ya no solo por el termómetro de la hostelería. Al final, el termómetro de la hostelería es un arma de doble filo. El que lo ve solo el día de fiesta, el día grande, el que se sale, da por hecho que, pues eso, que la crisis ha terminado, que la pandemia se acabó, que estos se quejan de vicio porque mira cómo están los bares, no hay sitio, no hay mesa. Todas esas personas, que es la inmensa mayoría, lo que hablábamos antes, esos 35 que salen, en lugar de 2 salen 35, esos pueden pensar de esta manera, nada más lejos de la realidad, porque las semanas son muy largas y ahí no hay nada parecido, es todo mucho más tranquilo. ¿Estamos mejor que estábamos? Lo que decía al principio, es que es imposible estar peor, es que estábamos cerrados y cero, no había nada. ¿Estamos igual que antes de la pandemia o por debajo? No, yo pienso que bastante por debajo, pero por lo que te digo, porque de alguna manera cuesta recuperarse. Yo creo que nos sacudimos a veces esa pandemia saliendo un poco más a lo mejor de lo que podríamos, o bueno, venga, va, o ya me... Pero luego nos tenemos que guardar y esa cuesta de enero, que a lo mejor ahora está siendo más en febrero, existe y está ahí, y todos lo sabemos porque sabemos que, bueno, pues que en Navidades gastamos un pelín más de lo que teníamos que haber gastado, ahora hay que frenar. Pero que no es ningún secreto, no creo que el termómetro lo tengamos nosotros y no lo pueda tener cualquiera. Es como muy público y notorio lo que pasa. Al final miramos las cifras del paro en el Bierzo y ya no hay más que discutir. Es que todo es como una disfunción entre lo que nos dicen las administraciones. Cuentan por cientos de miles los turistas que van a las médulas, al Castillo de Ponferrada, a otros lugares, y ustedes después esto no lo ven reflejado en que haya personas en los establecimientos. Esto es muy curioso y también eso, es como muy capciosa esa realidad. No sé cuántas mil visitas al Castillo de Ponferrada, no sé cuántos, o tantas habitaciones. Yo cuando llegan Navidades, bueno, en mi opinión, lo que yo veo, es gente de aquí que no vive aquí. Esa es la mayor parte de la gente que veo. Y me paso saludando todo el rato y comentas con el que está a tu lado, que lleva todo el año contigo al lado. Esto es impresionante, ¿no? Estas Navidades, qué de gente y cómo está esto de gente. Pero son todos conocidos. No son turistas, en su mayoría, evidentemente hay turistas, pero en su mayoría es gente que es de Ponferrada y que por desgracia no puede vivir aquí seguramente porque no tenga un trabajo o porque no tenga algo que hacer y lo ha ido a buscar fuera y está viviendo fuera, pero evidentemente en Navidades, Semana Santa, en verano, en agosto se notó mucho, que veníamos como de ese salir del COVID y en agosto fue como, venga gente, todo el mundo viene a su pueblo, a ver a su familiar, a lo que sea, pero claro, es que turismo, yo no sé si eso es turismo. Eso es pues lo que hemos perdido, que de vez en cuando viene y nos deja un aguinaldo. Hacemos un alto. David, presidente de la Asociación de Hostelería del Bierzo, y seguimos hablando después de unos instantes para la publicidad aquí en la tertulia. Continúan ustedes siguiendo el programa La Tertulia aquí en la 8 Bierzo, hoy con David Belfut, presidente de la Asociación de Hostelería del Bierzo, como invitado.
David, la ordenanza de terrazas, ¿cómo Bueno, va? bueno, ¿Ya no está sé. asimilada la ordenanza o Os da la risa cuando me preguntáis esto. cómo está? No, la ordenanza de ¿O qué va a ser, terrazas... primero, Sí. qué va a ser de las terrazas que hoy se ven en la ciudad cuando entre en vigor la ordenanza? No lo sé porque la ordenanza está por entrar todavía en vigor, tiene que Sí, pero haber no un pleno. pone- Entonces, no. lo que me da la sensación que va a pasar, si todo queda como está, que podría ser que quedase como está a pesar de nuestras alegaciones, pues es que vamos a entrar en una situación un poco complicada, que no es que no la tuviéramos antes, ¿vale? Al César lo que es el César. Esto ya estaba complicado antes, incluso antes de la pandemia, ¿vale? Y todo lo que se ha pretendido con esta ordenanza es mucho más complicado de lo que a priori, yo creo, pensaba la corporación municipal, y de hecho ahora se ha visto bueno, que se les ha puesto muy difícil, porque solucionar todos los problemas, poner de acuerdo asociaciones vecinales, las asociaciones de hosteleros, la policía que tiene que hacer su trabajo, los funcionarios del ayuntamiento que tienen que redactar todas estas normas, hacer todo eso encajar es realmente difícil. Y yo cuando nos llamaron para decirnos, porque para esto nos llamaron, nosotros no hemos tenido nada que ver, ni hemos solicitado, ni hemos pedido, o sea, nos dijeron, vamos a cambiar la ordenanza de terrazas, venid que queremos hablar con vosotros. Pues fuimos, pero yo lo primero que pensé es, están locos, vaya lío, se van a meter en un lío muy grande. Poco a poco me he dado cuenta de que sí, y ya te digo, no tiene tanto que ver con nosotros, pero bueno, hemos pensado, hemos considerado serio y lógico hacer nuestras alegaciones, primeramente en la reunión que tuvimos de una forma más de tú a tú, y luego una vez que no nos hicieron caso, pues volverlas a hacer. ¿Cómo van a quedar las terrazas? Yo calculo pues que en un tiempo probablemente posterior a las elecciones, y esto lo digo como lo estáis entendiendo, se levantarán las terrazas que están en zona azul. Y una vez se haga eso, las que no, ahora va a haber como un tiempo en el que tendremos todos que adaptarnos. Entonces, entendí en estas reuniones que si alguno no estábamos adaptados, nos notificarían, oye, tienes que arreglar esto, tendríamos que volver a hacer todo lo que nos solicitasen. O sea, es como una especie como de no es una amnistía porque no van a perdonar nada, sino que van a intentar como igualarlo, pero me parece una batalla muy difícil. Pero, por ejemplo, sin personalizar, porque no tengo yo por qué personalizar ninguna, ¿se ven auténticas estructuras en la ciudad de Ponferrada? Sí. ¿Con la nueva ordenanza van a desaparecer? Igual algunas, pero no todas. Quiero decir, el problema de las estructuras, y esto es un poco denso porque hay que leerlo, ¿no? Pero básicamente, ¿vale? Es que tienen que ser desmontables y de estructura ligera. Ligera se entiende pues que sean plásticos, que no sean cristales o paredes, etcétera, etcétera. ¿Dónde empieza el plástico y termina la pared? Podemos estar todo el tiempo que queráis pero si son discutiendo. desmontables, tienen que desaparecer una vez se cierre el local. No, me refiero fácilmente desmontables. Pueden ser fijas y quedan montadas. O sea, hay diferentes tipos de... Ahora han habilitado 3 tipos distintos. La terraza, vamos a decir, normal, que son las sillas y mesas, los veladores, nada más. Luego, una terraza que, digamos, que tiene como paramentos para el aire, pero carece de toldos, tiene sombrillas, etc. Y luego, digamos, las terrazas, que son, creo que se llaman, no recuerdo bien, integradas, que son estas estructuras de las que hablas. Dentro de estas estructuras, el límite va a estar un poco, y ya estaba antes, por eso le digo que no es que antes no estuviera difícil la cosa, estaba igual de difícil también, pero existía el mismo concepto. Es la estructura ligera de fácil desmontaje. Entonces ahí es donde entra un poco toda esta vorágine de discusiones de esta sí, esta no, esta se puede, esta es que no sé qué. No puede haber, por ejemplo, iba a decir tendidos de instalaciones, esto es lo que nuestra batalla con ellos, pero no puede haber, por ejemplo, aires acondicionados en una terraza, o no puede haber, no sé qué decir... Equipos de calor. Equipos de calor que no sean las estufas, etcétera, etcétera. Sí, esto también. Entonces, de alguna manera, esto es lo que quieren poner al día. Yo, para poner algo así al día en una ciudad como Ponferrada, con el número de terrazas que hay, me parece muy complicado. Y luego, perdona, la última, espacios como en la actualidad se ven en épocas de Fernando Miranda, la Plaza Lancina, la situación que se ve ahora con la nueva ordenanza no se va a ver, ¿o sí? Lo desconozco. Ahí la policía tiene que hacer un informe técnico. Hemos visto la Plaza Lancina sí, sin duda, durante el verano que no se podía pasar. Sé de lo que me hablas, pero tiene que haber un informe técnico y hay un porcentaje de plaza que se va a poder ocupar y otro que no. Y ellos van a decidir cuál es.
bajo su, vamos a decir, bajo su criterio técnico, sobre todo de seguridad, para evacuación, etcétera, etcétera. Esto es lógico, es normal, no tiene ninguna pega. Ahora, la ordenanza tiene muchos puntos que dejan un poco todo medio en el aire. Entonces tú puedes decir que la plaza se puede ocupar en un 70%, pero cada local tiene sus problemáticas con las terrazas del de al lado, con hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no. Entonces eso lo va a decidir la Policía Municipal, en un informe técnico que no sé si ya lo han realizado y si no lo realizarán para hacer esto. Y será cuando, lo que te decía, cuando nos notifiquen y aquellos que no cumplan tengan que de alguna manera volverse a poner al día y hacerlo. Entonces ellos pretenden hacerlo de esta forma. He entendido yo, esto que te digo yo, es como a mí me parece que es. No sé si realmente luego finalmente será así. En resumen, es un lío, ¿eh? Es un tinglao, es un tinglao. Pero, bueno, ¿la Corporación Municipal ha decidido hacer esto? Pues bien, pues de acuerdo. O sea, al final, nosotros de lo que nos quejamos ya ¿Y de no lo es de que esto. ustedes pidieron en sus alegaciones que se contempló? Algunas de las cosas, las sencillas, las técnicas, ejemplos, había una normativa, o sea, un punto que decía que solo podía haber un calentador, un equipo de estos de estufa, cada 6 veladores. 6 veladores son 6 mesas con 4 sillas, con sus distancias. Esto técnicamente es absurdo, porque si yo le doy para que tú no tengas frío en aquella esquina de aquella mesa, el que está ahí al lado se achicharra. Entonces, este tipo de cosas las explicamos, llegamos a un acuerdo sencillo, cambiaron los términos. Pero luego hay otra serie de cosas, que es en lo que nosotros terminamos alegando ya 2 veces, que bueno, pues que no llegamos a ningún acuerdo, pero no tienen que ver con el hecho de decir cómo se meten en este lío, lo que estamos hablando. Yo, si ellos se quieren meter, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ellos deciden esto, pues allá ellos. Ahora, esa normativa que han hecho hace aguas en muchos sitios. Entonces, por ejemplo, y es la parte más importante, no se permiten tendidos de instalaciones en las terrazas. De manera que no puedes tener luz. Cuando todos sabemos que no solo en Ponferrada, en toda España las terrazas tienen luz. Porque es lógico, porque de alguna manera tiene que hacerse cuando es de noche. Y esta normativa, hasta el día de hoy, está planteada de esta forma. Nosotros hemos pedido que eso se cambie, que nos digan cómo, que nos digan de qué manera, que haya no sé, una forma de hacerlo, pero que tenemos que poder tener esa luz. Y no hay forma de llegar a ese acuerdo. Hablaban de un reglamento de electrotécnico o algo así, de baja tensión. Hemos mirado este reglamento y el reglamento dice cómo hay que hacerlo, pero no dice que no se pueda. Pues bueno, lo que intentamos alegar es eso, que pongan sentido común. Si esto queda como está, estaremos entrando en un problema serio, porque hay luz en las terrazas, pero la ordenanza no lo permite. Y esto choca. Con lo cual, este tipo de cosas es un poco lo que venimos a decirles. Tendrán que tener un poco más de cuidado con lo que van a aprobar, porque es que es problemático. Si pasa algo con una instalación de luz en una terraza, ¿quién va a responder? La ordenanza no lo permite, pero la realidad es que están ahí. Y todos podemos entender que consideramos necesarias. ¿Por qué no arreglamos esto? Y por ahí van un poco nuestras alegaciones. Hay otra sobre el tema del tiempo de espera. Si tú pides una nueva licencia para abrir una nueva terraza, hay 2 meses en los que si no te responden se considera negativo. Y si siguen sin responderte después de 2 meses, también se considera negativo. Pero no tienen un plazo para responderte. Podrían no responderte durante 1 año y no puedes montar la terraza, ni sabes por qué no la puedes montar. Pues hemos requerido que, por favor, que haya un plazo, algo estimado, porque es que si no, yo quiero montar una nueva terraza y me veo a expensas de que haya alguien que me pueda responder. Sabemos que últimamente en el ayuntamiento ha faltado gente, ha faltado personal y ha habido muchos problemas con muchas licencias, pues por temas de arquitectos, por temas de... Entonces, bueno, vamos a poner un plazo para que si yo pido una nueva... Pues estas son nuestras alegaciones, cositas que van a complicar mucho la vida si no se acotan. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, nos queda verlo. Y a su preocupación por esa nueva ordenanza, que habrá que ver cuándo entra en vigor y qué alegaciones entran o forman parte del cuerpo de esa norma, se suma también la zona de bajas emisiones, que constantemente todo tipo de negocio, entiendo que la hostelería también, les parece un mazazo para el centro de la ciudad. ¿O qué piensan ustedes? Sí, bueno, yo en esto también te respondo de una forma muy personal. Yo entiendo que aquellos negocios de hostelería que estén dentro de la zona de bajas emisiones se les plantea un problema serio. Pero es un problema que va más allá de Ponferrada o del ayuntamiento, de la normativa europea que dice que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones.
¿Esto es necesario de verdad? Todos estamos de acuerdo en que esto deberíamos, no sé, esto viene dado y nosotros de alguna manera nos vemos como atrapados en esta pesadilla, porque al final no deja de ser una pesadilla no poder acceder al centro de Ponferrada con tu vehículo. ¿Estamos preparados para cambiar de vehículo todos? O sea, sí, todos queremos que el mundo sea mejor, que no se contamine, que todo esto cualquiera lo quiere, pero tenemos la posibilidad. Yo creo que estamos aprobando normas, cerrando centrales eléctricas, estamos haciendo muchas cosas sin tener otra alternativa. Y este es el verdadero problema bajo mi punto de vista. Ahora bien, en Ponferrada, pues seguramente se podría haber decidido, pienso, que la zona de bajas emisiones fuera otra zona, que ya está cortada el tráfico, como puede ser el casco antiguo, por ejemplo. Se podría haber adaptado de alguna manera, haber buscado alguna salida. El municipio de Ponferrada, a lo mejor la zona, digamos, centro-centro, a lo mejor no cuenta con 50.000 habitantes. Pues a lo mejor se podría haber buscado una salida por ahí. Mira, nosotros no estamos dentro de este... No sé, pero ¿esto a quién va a beneficiar? ¿A alguien le va a que va a venir, pero cuando han presentado este plan y han presentado ese proyecto, por lo que nosotros hemos visto, tampoco va a ser la panacea ni el cambio. Quiero decir, no vamos a tener la zona peatonal céntrica de Pontevedra o de Oviedo o de... No. ¿Os acordáis cuando cerraron la Avenida de España? Y era la Avenida de España, pero no se podía circular. Las aceras, la carretera, y eso era la peatonalización. Pues por momentos pasa por ahí. Luego imagino que con el tiempo, pues como lo mismo que la Avenida de España, acabas haciéndolo. Pero que, no sé, el sentido común, yo creo que falta sentido común. Buscar la manera de adaptarlo. ¿Tenemos la posibilidad de tener una zona de bajas emisiones? ¿Estamos preparados? ¿Económicamente podemos soportarlo? Que alguien me lo responda. Y cuando se entrevistan con el señor Cartón, ¿qué les dice? Bueno, sobre todos estos temas. Entiendo que es su interlocutor en el ayuntamiento. Sí. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido con él, nos hemos entendido bastante bien, porque, pues como os lo estoy contando ahora y con la misma naturalidad, incluso con más, hablamos con Cartón y hablamos con los concejales, no dejan de ser personas como tú y como yo. Pero yo creo que el problema ya no es que esa persona me entienda, sino que esa persona tenga la capacidad de gestionar las necesidades de la hostelería en una ordenanza. Eso es muy complicado, porque no solamente están nuestras necesidades, están las de las asociaciones de vecinos y las de otra serie de gente que tiene que hacer ese trabajo. Entonces, hablando con él, todos son buenas palabras y nos entendemos. Yo le digo, Cartón, necesitamos tener luz en las terrazas. Y él no me dice que no, me dice que sí. ¿Y cómo está la situación entonces en otras ciudades? ¿Se están haciendo también nuevas ordenanzas? ¿Cómo se va a regular lo que son las terrazas que están ahora mismo? ¿Cómo están otras ciudades que usted seguramente conoce otras realidades? No tengo información tan fidedigna como de esta ordenanza. Esta ordenanza la conozco al dedillo, he trabajado mucho sobre ella, etcétera, pero en otras ordenanzas no tengo tanta idea. Lo que yo veo... Porque esta ordenanza parece que lo que va a traer como consecuencia es que se van a retirar las terrazas. Puede ser o puede ser que no. La primera pregunta que les hicimos al equipo que iba a hacer esa ordenanza, que eran un montón de personas en la primera reunión, fue: ¿están ustedes dispuestos a hacer cumplir la ordenanza que proponen? Y hubo una revolución ahí, una discusión grande en donde se enfadaron algunas personas, porque, claro, la ordenanza anterior, si tú la haces cumplir, puedes cerrar la mayoría de las terrazas de Ponferrada. Y en esta también. Porque al final son ordenanzas que de alguna manera salvaguardan el poder del ayuntamiento para no verse metido... O sea, es muy discrecional, realmente. Realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Luego, esas ordenanzas, y esto es, vuelvo a decir, opinión personal, esas ordenanzas, cuando va avanzando el tiempo y se ponen a hacerlas realidad, no terminan siendo exactamente como pone ahí. Y estoy seguro que aunque no se permitan tendidos de instalaciones en las terrazas, va a seguir habiendo luz. Pero que no pase nada. Eso es lo que quiero decir. Pero es que entonces no entiendo por qué se cambia la ordenanza. Yo tampoco lo entiendo. Es lo más sincero que te puedo decir. Yo tampoco lo entiendo. Supongo que alguien tiene interés en cambiarla, pero no sé si ese primer interés en cambiarla ha traído consigo más problemas que arreglos. Pero esta nueva ordenanza, comparada con la anterior, David, ¿es más restrictiva, menos restrictiva? Es parecida, pero eso es malo. Quiero decir que después, la anterior era de 2012, que en 2023 ya
hagas una ordenanza parecida a la de 2012, que solo incluye 2 o 3 detalles sobre el tema de los aparcamientos en zona azul y sobre el tema de las terrazas de suelo privado de uso público. Son los 2 cambios más significativos, de verdad significativos, porque el anterior tampoco se podían poner tendidos de instalaciones, etcétera, etcétera. O sea, esto ya estaba prohibido. No ha cambiado mucho, es una pena. Ya que te pones a hacer una nueva ordenanza, pues igual había que revolucionar varias cosas y que intentar hacer algo mejor, pero va a ser muy parecida. Entonces va a depender todo digamos, de las decisiones que tome el consistorio y de lo que quieran ellos de verdad llevar a cabo. Pero tú a día de hoy, si tienes que coger el reglamento en la mano, sería algo complicado. ¿Y se han entrevistado con el alcalde en este sentido también? No, yo nunca me he entrevistado con el alcalde. La Asociación de Hostelería siempre se ha entrevistado con los concejales de... No deja de ser un sector importante en Ponferrada. Sí, sin duda, la hostelería es importante en la parte que le toca, pero bueno, nosotros nos hemos entrevistado con los concejales. Con el alcalde tuvimos una primera reunión, digamos, como de bienvenida o de alguna manera de toma de contacto, en la que yo no pude asistir porque en ese momento tenía COVID y tuve que quedarme y hablé por teléfono. Pero no he vuelto a hablar con él, nunca más. ¿Y la multiplicación de obras que hay en la ciudad en estas semanas, cómo lo llevan ustedes? Bueno, al que le toque más cercano lo llevará peor, pero bueno, estos días leía esto y bueno, por contextualizarlo todo, supongo que vosotros lo sabréis mejor, que lleváis mucho tiempo en esto y habéis hecho todas las campañas electorales de los últimos años, Lo que está pasando en esto... Yo recuerdo siempre que el último... El volumen... Hay un gran volumen, ¿no? Sí, bueno, el volumen es superior. Igual el volumen es superior, pero... En concentración a otras campañas electorales. Seguramente, no lo sé. Yo lo que sé es que siempre ese último año es como de prisa y corriendo, vamos a hacer todo lo que nos quede porque tenemos que llegar. Y esto lo han hecho todos los que han venido, los que estaban en el poder en el momento de la... O sea, quiero decir que no lo considero un mal endémico de esta corporación en concreto. ¿Que están haciendo más? No, a lo mejor. ¿Cómo lo llevan? Bueno, pues como todo el mundo. El otro día leía opiniones y problemáticas de los repartidores y de los taxistas. Bueno, pues tienen que llevarlo fatal. Es que esto es un poco dramático para ellos. ¿Cómo no lo va a ser? Y para aquellos negocios de hostelería que están en el centro, pero es que los negocios de hostelería que están en el centro ya son supervivientes de por sí. La zona centro es una zona muy complicada y muy castigada en cuanto a los cambios que ha ido surgiendo en la ciudad. Entonces, bueno, pues lo estarán pasando mal, seguro. Pero que entiendo que estas obras del último año de legislatura siempre las hay. Esto es así. Y yo creo que es un mal endémico. No, el último año no, el último... Bueno, sí, el último empujón, el último arreón, ¿no? También hay que decir que muchas de esas obras cambian Ponferrada. Entonces, bueno, también decían, y leía también el otro día, que bueno, que hay algunas que dependen de la subvención y la subvención la conceden en tal fecha y entonces pues tal. Bueno, bien. De alguna manera, no quiero ser tan injusto de decir, bueno, pues esto es mal y los demás bien. Igual están haciendo muchas, puede ser, no lo sé. Pero siempre pasa esto. Y sería mejor repartirlo en el tiempo, seguro. Seguro que sí. ¿Qué dicen sus clientes o compañeros de la asociación? Ponferrada languidece, tiene oportunidades reales de futuro, son constantemente promesas de todos los partidos. ¿Qué le dicen? Bueno, lo que vamos viendo todos es lo que se ve en la calle. Depende del trabajo que venga. Hay algunas noticias buenas últimamente con alguna planta que abre más puestos de trabajo, pero bueno, dejan de ser 200, 300. Yo llevo tiempo oyendo rumores de posibles, digamos, grandes o miles de puestos de trabajo en próximos años, pero no dejan de ser rumores. Yo creo que todos estamos con ganas de eso, de que alguien llegue y apueste por el Bierzo, pero hasta que eso no suceda, pues no creo que las cosas mejoren mucho. Pero vamos, lo que estoy diciendo no es ningún secreto, yo creo que todo el mundo es consciente. Y bueno, como los expresidentes de los equipos de fútbol que cuando llegan ya con un gran fichaje, nos hacía falta un buen presidente que de alguna manera trajese un gran fichaje y que empujase el Bierzo. Ojalá tengamos suerte. Hay una canción que dice bares, qué lugares, ¿no? Y yo quería, al hilo de esa canción, hablar un poco de la hostelería local en los pueblos. Ahora incluso hay ayudas para intentar mantener el bar porque es el último que no se ha ido del pueblo. Se ha ido el resto, se ha ido el médico, se ha ido otras instituciones locales. Esa hostelería del Bierzo, de pequeños pueblos,
yo me imagino que muchos no están asociados o que incluso están desamparados. ¿Qué concepto tiene usted de la hostelería en cuanto al Bierzo? ¿Cree que también podría aprovechar el tirón turístico, que a lo mejor no lo está aprovechando? Yo creo que la hostelería en general en el Bierzo y en todas partes es de los avispados, es de los listos, es de los que se mueven, de los que quieren hacer nuevas cosas. Y si te fijas, ese bar del pueblo, en algunos sitios, no es en todos, pero en algunos sitios de repente se ha convertido en una terraza de verano fantástica que atrae mucha gente durante el periodo estival, o se ha convertido en un sitio donde hay unos desayunos espectaculares y la gente va a hacer rutas en bici para ir a desayunar, o se ha convertido en un lugar donde hacen conciertos y entonces la gente va y es un sitio, vamos a decir, como tipo payoza o no sé. Pongo ejemplos básicos que yo creo que todos nos evocan lugares a los que hemos ido en estos últimos veranos, en estas últimas temporadas, que están ahí. Incluso grandes cocineros que están haciendo trabajos que lo están bordando en pueblos, pues eso, pues como Igüeña, por ejemplo, o que a priori son sitios lejanos donde cuesta ir a comer, o incluso, ¿cómo se llama este otro pueblo? Bueno, en varios pueblos del Bierzo. El caso, yo creo que el bar del pueblo como tal irá tomando ciertas nuevas formas, pero es fundamental. Sin un bar, sin un núcleo... Incluso hay ayudas ahora para... Claro, porque los pueblos más pequeños, si no tienen un bar, pues ¿dónde se reúne la gente? O dónde... La vida de un pueblo pequeño... Pero y en ese sentido no está organizado, no hay un intento de hacer no solo una asociación de Ponferrada, sino que fuera... Nuestra asociación es comarcal, pero de alguna manera el que busca asociarse ve de alguna manera que nuestra asociación, pues, claro, sus intereses es muy difícil que los cubra. Esos pueblos suelen estar de alguna manera ligados a la Diputación, que es quien se ocupa más bien de ese tipo de pueblos o de esas infraestructuras de esos pueblos. Y ahí es un poco donde acabas pegando un poco con esa losa. Por lo que te digo, porque vas a la Diputación y el problema no son ellos, es la Junta, que le falta, porque entonces el médico no viene, porque es que la sanidad la llevan los otros, y es que al final son todo... Entonces esa gente se cansa de pelear. Prueban y si la cosa va bien continúan y si no, pues se van, como haríamos cualquiera. Pero de verdad que creo que es fundamental. Ahora, todo tiene que ver con eso, con que si no hay trabajo, el del bar del pueblo tampoco puede tirar de él. Y que te cuesta lo mismo la Coca-Cola, tengas el bar en el pueblo perdido del último lugar del Bierzo o en la Puerta del Sol de Madrid. O te cuesta el mismo la televisión de pago en el último rincón del pueblo de no sé dónde que en el centro de Madrid. Claro, soportar esos gastos generales, vamos a decir, o gastos, es muy complicado. La última, Miguel, pero cortita, la respuesta corta también. Ustedes en su carta fundacional hablaban de crear una central de compras para rebajar el precio de lo que los socios adquieren. No sé si esto se ha conseguido, se sigue intentando conseguir o... No, es algo que dejamos de intentar, pero no por nada, sino porque de alguna manera hace falta, digamos, mucha continuidad y mucha seriedad, una serie bueno, para que eso pudiera llevarse adelante. Y claro, lo que hablamos, muchas gentes ya no están, han cerrado, otros sí. Entonces, la de la central de compras, como muchos de las ideas, es una buena idea, pero era complicado de llevarse a cabo. Era algo ambicioso y realizable igual ahora, en este momento. En ese momento eran ideas y ninguna era del todo mala, pero difíciles muchas veces. David Belzuz, presidente de la Asociación de Hostelería del Bierzo, muchísimas gracias por estar esta noche de lunes aquí en la tertulia. Gracias a vosotros, muy amables. Miguel, gracias. Seguimos en la redacción. Buenas noches. Manuel, hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Ponemos el punto final a la tertulia. Hoy lunes saben que volvemos con un nuevo protagonista de la actualidad. El próximo lunes, que pasen la mejor semana posible.